Para todos, vamos a conversar con Eduardo Jiménez, él es jefe del Sistema de Información de Macrocónsul, a quien le damos la bienvenida. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A ver, en principio estamos viendo un punto de quiebre, ya podemos hablar de que estamos viendo un punto de quiebre en el reporte de inflación. ¿Debido a qué? ¿Tiene que ver, digamos, el tema de alimentos que ha jalado esa tendencia? Sí, a ver, bueno, primero que nada que es una buena noticia. Tenemos la inflación ya decididamente cayendo, ¿no? Porque hemos venido viendo una tendencia muy suave de caída, pero ya el mes de junio, digamos, hemos visto además una cifra negativa en el mensual, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto? Básicamente los alimentos volviendo a o dejando de crecer por lo menos esos precios por distintas razones. Y el otro factor importante es el tema de los combustibles, ¿no? Que si recordarás el año pasado pues, con la guerra en Europa, caray, subieron los precios muchísimo y ahora están, digamos, volviendo a niveles, por lo menos acercándose a niveles normales, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en enero teníamos 13 ciudades en todo el país que superaban el 9%. Sí. Ahora tenemos solamente una ciudad que es Trujillo, lamentablemente sigue colocándose primero en la tabla. ¿Ves de repente que en lo que queda del año vamos a tener esta tendencia nuevamente a la baja, tal como lo había previsto el Banco Central de Reserva, o de repente puede haber un hipo por allí? Sí, hay que hacer una diferencia ahí porque, digamos, el Banco Central sigue la tasa de inflación de Lima, no la del país, por un tema pues de la historia que tiene ese indicador, porque tiene una historia mucho más larga, a diferencia de la nacional que tiene una historia del 2010 más o menos. ¿De acuerdo? Entonces el Banco Central se fija básicamente en lo que pasa en Lima por esta razón que te comentaba. Ahora, si las otras regiones van a seguir bajando, sí, pero con alta probabilidad, porque los precios en general están cayendo en diversas ciudades. Claro que han habido hipos, digamos, inflacionarios muy marcados en el norte, pues por el tema del Niño, las lluvias, el ciclón Yaku, etcétera, hicieron subir los precios. De hecho, por eso tuvimos en febrero, marzo, tuvimos pues subidas muy importantes en esas ciudades, pero justamente ahora, en el último dato de junio, se ven pues ya en negativos, muy negativas, claro, de hecho, las ciudades. Pero, sin embargo, no tiene un gran efecto sobre el país porque Lima, en verdad, agrupa el 60% del gasto. No, a la hora que se hace el promedio nacional ponderado, la caída no es tan importante por esa razón. O sea, sí hay que resaltar el hecho de que hemos pasado de 7,9 en el caso de Lima a 6,5, pero todavía falta un camino por recorrer, ¿no? Para seguir reduciendo la inflación. A ver, vamos a poner en pantalla esta gráfica que forma parte del informe, del reporte, perdón, de inflación del INEGI en pantalla. Eso tiene que ver con Lima Metropolitana, ¿no? Ha bajado, digamos, con una incidencia bastante importante, la variación también de doble dígito, del pollo eviscerado, la pechuga de pollo, el huevo de gallina, la pierna de pollo y la papa blanca y amarilla también. Lo que sí ha subido, y me parece que en Arequipa lo hemos notado bastante, de acuerdo a data del INEGI, es la cebolla, la cebolla de cabeza, el bonito. Lo entiendo por la semana del ceviche, también puede ser esto, de los oleajes. También está, a ver, el menú en restaurantes, el mango y el jurel. ¿Qué tan importante o qué tanto peso tiene, Eduardo, para que el televidente lo pueda entender, los alimentos cuando hablamos de inflación? Mira, los alimentos en promedio en el Perú, en general, estamos hablando de un 40% de la canasta total. Pero fíjate que cuando nosotros hemos hecho un pequeño ejercicio de ver cuánto pesan los alimentos por quintiles, ¿de acuerdo? O sea, por quintiles de ingresos, siendo el primer quintil el más pobre y el quinto el más rico, digamos así, ¿no? Relativamente. Entonces nos damos cuenta pues, que los alimentos pueden pesar 60% de la canasta en los quintiles más pobres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la inflación no golpea igual a todo el mundo, ¿no? La inflación lamentablemente golpea más a los que menos tienen, porque además tienen menor capacidad para hacer frente a este shock tan negativo que ha sido la pandemia. De hecho, fíjate que si nosotros acumulamos la inflación de los años 20, 21, 22 y lo estimado del 23, tranquilamente ya tenemos un acumulado por encima del 25%. O sea, imagínate tú una pérdida de poder adquisitivo del 25%, que además afecta de manera diferenciada según el nivel de ingreso, ¿no? Entonces, claro, es complicado. Ahora, el pollo,
ha sido, digamos, un dolor de cabeza, Eduardo, durante estos últimos meses. Es más, creo que desde noviembre del año pasado, diciembre, con los bloqueos de carreteras, que se impedía pues, el ingreso de maíz, la soya, etcétera. Estos factores que estaban impulsando, estaban disparando el precio del pollo, ya se está disipando, se están normalizando y lo vamos a seguir viendo en los próximos meses. O es que de repente, no sé si el fenómeno climático puede generar algún impacto o no. Mira, a ver, decíamos antes de todos estos efectos que la inflación peruana o la inflación del Lima es básicamente una inflación del pollo, ¿no? Porque el pollo sube, la inflación Sí, claro. sube, la inflación va. Ajá. Pero a ver, mira, el pollo ha sufrido muchas cosas desde el año pasado igual. La guerra igualmente trajo pues, los precios de los commodities al cielo, se los llevó al cielo. Simplemente el precio del maíz, el precio de la soya han llegado a récords históricos, ¿de acuerdo? Entonces, eso pues ha impactado directamente en el costo de producción del pollo aquí en Lima. A pesar de que ese mercado es muy competitivo, porque hay muchas empresas metidas acá, si bien hay algunas empresas más grandes, en general hay una muy fuerte competencia en ese segmento. El precio ha subido de manera importante. Y ahora último, con este tema de la gripe aviar, hemos tenido pues un segundo golpe muy fuerte, ¿no? Que el pollo ha llegado pues a precios también récords. Entonces, igualmente el huevo, ¿no? El huevo de gallina Sí. ha pasado exactamente lo mismo. Digamos, lo que me contaban un poco los expertos de este sector era que la gripe aviar afectaba básicamente a las gallinas, mataba a las gallinas. Entonces, justamente por esa razón han subido los huevos de manera más importante y también la carne de gallina, que no se sigue mucho porque es bastante más cara, ¿no? Pero ha subido un montón. Claro, la consecuencia relacionada es que el pollo también ha subido de precio, pero se puede subsanar importando, digamos, huevitos para Que se ha hecho, que ha sido el plan, digamos, de Midagri, ¿no? Así es, así es. Ajá. Ahora esto de que se habla, y digamos que es un tema importante, el fenómeno del niño global, que se prevé, digamos, de uno leve a moderado. Y de hecho, el Banco Central de Reserva, Velarde, dijo en la última presentación que tuvo hace un par de semanas, me parece, que eso iba a comprometer un punto porcentual, perdón, 0.6% del PBI, pero al otro año. Sí. ¿Esto va a generar algún impacto en la inflación, en los precios? ¿Todavía es muy prematuro aventurarnos a asegurar algo así? Sí, mira, a ver, yo no siendo un experto climático, pero evidentemente hay que tener un supuesto de niño y hay que estar un poco metido en estas cosas porque... Que sabemos que son lluvias sí. y abajo sequías. Sí, pero ojo que hay que hacer una disgregación en el tema del niño, ¿no? El niño que nos importa a los peruanos es el niño costero. O sea, es el calentamiento que se da frente a la costa peruana, en el norte del país y en la parte de Ecuador. Que la NOAA, ¿no? la entidad atmosférica de Estados Unidos, el equivalente a CENAMI, le llama la zona 1+2. ¿De acuerdo? La zona 1 es Perú, la zona 2 es Ecuador. A nosotros dos pues, nos afecta el niño pues, de manera particularmente alta cuando hay calentamiento frente a esta parte del mar. Ahora, el tema es que el niño, ya tenemos en este momento un niño costero. Sí, claro. Ya tenemos en este momento un niño costero. El riesgo en todo caso es que tengamos niño en el año 24 combinado un niño pues, costero con un niño del Pacífico Central, que es este niño global que tú le llamaste. Y esa combinación sí puede ser muy terrible, porque en el año 98 tuvimos esto, en el año 83 tuvimos esto, y en el 72 también, y tú sabes las consecuencias que eso tuvo, fueron tremendas. Ajá. Entonces, ese es el riesgo. Ahora, eso puede tener un impacto en los precios definitivamente, ya lo hemos visto hace poquito. Como te decía, en febrero o marzo hemos tenido una elevación de precios muy fuerte, sobre todo en las regiones del norte del país, consecuencia directa de los fenómenos climáticos, de las lluvias, ¿no? Entonces debemos estar muy atentos, digamos, a esto, a las consecuencias que esto podría generar. De todas maneras, porque además no solamente golpea precios, golpea el PBI también, te reduce el PBI, te afecta pobreza. O sea, mira, un niño extremo tipo 98 podría hacernos perder 1,5, 2 puntos de crecimiento, extremo digo, parecido al 98. Entonces, y además los precios pueden subir de manera muy, muy importante en algunos meses en el año 24 especialmente, ¿no? El tema es que justamente hay que prever esto, se puede prever. O sea, no hay que esperar que nos digan va a haber niños para tomar medidas, ¿no? Ahora, a ver, el tema de inflación, que si bien es cierto, lo explicaste al inicio, Eduardo, eso está marcando una tendencia a la baja, digamos, de escalón por escalón. Sí. Recién creo que en junio hemos visto un quiebre un poco más acentuado y es positivo, es una buena noticia. Lo ideal sería que se mantenga correlativamente hasta el próximo año, pero
tal como está este 2023 y probablemente tal como nos vaya el 2023, ¿va a ser posible reducir la pobreza? Mira, a ver, hay varias preguntas ahí. Primero, la inflación se está reduciendo, sí se está reduciendo, Sí. lo estamos viendo. No creemos que la inflación va a cerrar este año en 3%. Tampoco creemos que va a alcanzarla necesariamente en el primer trimestre del próximo año. Está yendo bastante más lenta la inflación en su reducción. ¿Por qué no se llegaría, digamos, al rango el primer trimestre, perdón? ¿Por qué? Porque la inflación viene mucho más alta de cuando se hizo esta proyección, empezando por ahí. Y la inflación está siendo muy resiliente a la baja. Y si tú ves ahí el informe, hay sectores que todavía siguen ajustando precios al alza. Particularmente, por ejemplo, la factura de los restaurantes sigue creciendo. Transportes también viene afectando eso. ¿Por qué? Porque hay un ajuste de precios. ¿De acuerdo? Entonces, la inflación sigue. Creemos nosotros que va a cerrar este año en 4 o 6%, ¿no? Que está bastante, por un punto y medio encima de la meta del banco, el límite superior. ¿De acuerdo? Ahora, evidentemente esto está afectando pobreza. El mercado está muy afectado. O sea, el trabajador promedio ha visto, o sea, si ve hoy día su salario en términos reales, o sea, en términos de poder adquisitivo, respecto a 2019 ha perdido 25% de su capacidad adquisitiva, que es lo que te decía hace un momento. 25% de su capacidad adquisitiva. Eso es muy difícil de recuperarse rápidamente. Por eso es que hablamos de que tanto la pobreza como la formalidad no se van a recuperar a niveles de 2019 muy rápido, y de hecho las proyecciones que han hecho mis colegas Álvaro Monge y Johnny Campana muestran pues que esto se recuperaría de repente hacia el 30, ¿no? Hacia el fin de esta década, inclusive pasando el fin de esta década, ¿no? Al ritmo de crecimiento que llevamos ahora. Wow. Y uno diría, pues, Eduardo, pero la inversión pública está por encima del 15%, de acuerdo al último comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas. Sí. Pero eso no te va a mover la brújula. Mira, no te va a mover la brújula efectivamente, pero como yo comentaba también en otra oportunidad, el hecho que el Ministerio de Economía haga que la inflación no se caiga este año con la entrada de los gobiernos nacionales ya sería todo un logro. Yeah. Y no estoy diciendo poco, porque normalmente claro, siempre hay una pausa. Hay un bajón tremendo este año, los años que entran las nuevas autoridades. Ya lograr que por lo menos esté al nivel, que ya fue un récord el año pasado, mantenerla, sería un gran logro en el sentido de más de la la tarea un poco es difícil porque, a ver, si bien es cierto, la inversión pública nacional ha crecido 15% y un poco más, me parece, a nivel local todavía hay terreno por arar. Entonces hay un trabajo pendiente del MEF. Así es. Todavía falta por hacer. Falta por recuperar, pero el MEF está haciendo el trabajo, está yendo a los principales gobiernos regionales, las principales municipalidades para justamente apoyar en ese desempeño, ¿no? Muy bien, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Eduardo Jiménez estuvo con nosotros, jefe del Sistema de Información de Macroconsult. Señores,